Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con alguien que tiene un canal muy interesante, Demonios. Si él me lo permite, yo voy a ponerle el link en descripción, porque yo lo sigo y realmente es interesante y me gustaría que muchos lo vieran, aunque aquellos que no lo vieron. Y el otro día, compartiendo en un grupo de la gente de Chile, él contó su historia. Una historia que yo no me la esperaba. Él, cuando era adolescente, tuvo un llamado telefónico y pasó lo siguiente. Carlos, gracias, tu experiencia. Hola Gustavo, primero antes que nada un placer estar en tu canal, gracias por la invitación, muchísimas gracias, como te decía en Por privado, te favor. lo digo en público, no me suelen invitar a otros canales y por eso yo disfruto muchísimo cuando me invitan y para mí es un placer, porque aparte por ahí cuento cosas que ni en mi canal cuento, entonces aprovecho las entrevistas para hablar de otras cosas. Buenísimo. Como bien decías, cuando antiguamente me preguntaban por qué yo me metí en estos temas, y como digo en las conferencias, tengo una respuesta aburrida y otra respuesta menos aburrida. La respuesta aburrida es que, bueno, yo tenía acceso, que es cierto, tenía acceso a una biblioteca muy importante de mi padre y a partir de leer libros, yo me empecé a involucrar en el tema. ¿Tá? Después, bueno, formé parte de grupos, etcétera, etcétera. Esa sería la respuesta aburrida, ¿viste? La clásica. Pero la respuesta menos aburrida, cuando me preguntan por qué me metí en estos temas, es porque cuando era chico recibí la llamada de un extraterrestre, la llamada telefónica de un extraterrestre. Es decir, a mí los marcianos me llamaron por teléfono, no tuve que un mensaje espiritual, mental, o tuve que ir a algún lugar, no. A mí directamente me llamaron por teléfono a mi casa. ¿Cómo es la historia? Resumida es la siguiente. Tendría unos 10 años, estaba solo en casa y suena el teléfono a la siesta. No, como obviamente no había nadie, voy yo y atiendo yo. Carlos, Y discúlpame, ¿qué cuando zona era? es en la ciudad de La Plata, ¿Dónde sos vos? claro, de hecho es en esta misma casa donde, o sea, las vueltas de la vida hizo que volviese ahora a mi casa de la infancia, digamos, ¿no? Dale. Eh, y año 1980 para que se ubiquen. O sea, no era tampoco muy común que la gente tuviese teléfono de línea, eran los teléfonos viejos, digamos, que había que un disco para marcar, viste que tenías que marcar el Claro. número con disco, o sea, Sí, todo los el mundo que tuve. está mirando claro, todo el mundo que está mirando este directo, que seguramente son gente de menos de 20 años, no tiene ni idea lo que era llamar por teléfono antes. O sea, vos tenías que saberte el número de memoria o tenerlo anotado, porque no existía ese tema de la memoria del teléfono. Tenías que marcar los números uno por uno, con un disco. O sea, si el número tenía muchos ceros, tardabas más en marcar, porque cuando marcabas el cero, tenías que recorrer todo el disco y volver el disco y después volver a marcar. Bueno, Tal cual. era toda una historia. De hecho, en el barrio éramos los únicos que teníamos teléfono en la cuadra, o sea que la gente venía a llamar a casa o recibíamos llamadas de vecinos, La no porque gauchada de tuviésemos vecino. plata. Claro, no porque tuviésemos plata, sino porque, no sé, porque se dio así que justo, no sé por qué, nos dieron la línea antes que a los otros. Mm. Pero bueno, no importa. El tema era que estaba solo. Pero bueno, sí es bueno decir el tema del año como para que tengan una idea de cuál era la tecnología telefónica de esa época. Entonces recibo la llamada, suena el teléfono, voy a atender. Al levantar el auricular, lo que escucho es una voz tipo metálica que estaba acompañado por un ruido de fondo, como un ruido blanco de fondo. Ese ruido se puede decir Esa, como un zumbido, digamos. Mm. no, más como yo te lo diría como un ruido a fritura Ah, o ruido a lluvia, para sí, que compararlo con algo más está bien. mundano, digamos, como un ruido, eh, o ruido blanco, o si lo querés comparar con algo más mundano, un ruido de lluvia, algo así que se escuchaba de fondo. Y esta voz metálica repetía una y otra vez una frase que no era en español.
y aparentemente, digamos, no sé en qué idioma sería, pero no era español. Pero te dabas cuenta por la cadencia de la voz que repetía una y otra vez esa frase. ¿Ah? Entonces, como, bueno, obviamente trato de interactuar con esta voz, hola, ¿quién sos? O sea, las frases clásicas que uno diría para interactuar con alguien del otro lado de la línea telefónica. Y la voz no me responde, o sea, no interactúa, sigue repitiendo una y otra vez esa frase. Que Como si no, fuera grabada. como si fuese una grabación, exactamente. Habrán pasado, ponele, un minuto, que no hay ningún tipo de interacción, entonces es como que me canso y corto. Y ni bien corto la llamada, es como que siempre digo lo mismo, es como que me arrepiento de haber cortado, levanto el auricular y ya la comunicación se había terminado, digamos, ¿no? Nunca, no tenía, nunca tuve miedo ni lo relacioné en ese momento con nada extraño. O sea, me pareció, bueno, un hecho, una llamada que se ligó, digamos, como se decía en esa época, y quedó ahí. Y me olvidé. Es más, no se lo conté a nadie, ni a nadie de mi familia, como que nada. Con los años, bueno, al poco tiempo yo me empiezo a involucrar en el tema, a participar activamente en un grupo acá de La Plata, etcétera, etcétera. Después estuve varios años en ese grupo, después tuve una página en internet llamada El Dragón Invisible. Esa la tuve, muy buena página. Gracias. Estuvo desde el año 98 al 2012, 14 años en el aire. Y en esa época que yo tenía la página, escuchando por internet un programa de radio de España que se llama El Último Peldaño, programa que conduce bueno, un gran amigo que es Joaquín Abenza. Esto se emite desde Murcia, España. Escuchando ese programa de radio, un día pasan la grabación de una llamada telefónica de de un supuesto humita. El tema humo dentro del tema ovni, bueno, sería un tema muy complejo, muy polémico, que daría pie para otra charla en otro Pero momento. fue un caso que en España hizo mucho ruido y llegó a nivel mundial. Exactamente, los humitas o los supuestos humitas se comunicaban con terrícolas, por llamarlo de alguna forma, normalmente vía carta, o sea, vía correo postal, carta de papel, digamos, ¿no? Sí. No email, sino carta de papel. Y también parece ser que algunas veces también lo hacían vía telefónica, o sea, llamaban a seres humanos, por decirlo de alguna forma, para darles mensaje. El tema de los sumitas es que la particularidad que tiene, más allá que es un tema polémico y que se discute hasta hoy en día si fue todo un fraude o hay algo de cierto, la particularidad de este caso, de este tema era que ellos enviaban información, digamos, entre comillas, científica. O sea, en los escritos, las cartas, mandaban información de ciencia, de física y demás. Pero bueno, eso es un tema bastante complejo. La cuestión es que cuando pasan esa grabación de esa llamada telefónica en este programa El Último Peldaño, al yo escuchar esa llamada, esa grabación, mejor dicho, enseguida es como que me acordé, como fue un disparador, me acordé de lo que yo había escuchado cuando tenía 10 años. Era muy similar, no era exactamente igual, pero era muy similar. La voz o la grabación que pasaron en ese programa era una voz más gangosa que metálica, pero básicamente era lo que yo había escuchado, digamos, ¿no? Pero en la grabación Eh, de los sumitas, digamos, se entendía lo que decían. No era como en un idioma desconocido como cuando eras pibe. claro, los sumitas hablaban en español, pero por lo menos esta grabación no se entendía muy claro lo que decía, muy gangoso, no se entendía muy bien, pero básicamente o sea, me resultó muy similar a a la llamada que yo recibí cuando tenía 10 años. Entonces, a partir de ese programa, me quedó el deseo, y digo deseo porque es algo que nunca voy a poder probar,
el deseo de que aquella llamada que yo recibí era de un, no digo de un humita, de un extraterrestre o de alguien de otro lugar, y que fue un disparador inconsciente para yo meterme en estos temas. Y, o sea que no fue casualidad, sino causalidad. Exactamente, o sea, es un deseo, reitero, no lo puedo probar. Eh, pero bueno, me queda ese deseo que me llamaron y que por más que no entendí el mensaje, inconscientemente habrá sido como un disparador para yo meterme, pues de hecho al poco tiempo yo me meto, como te decía, en un grupo acá en La Plata, etcétera, etcétera. Con los años también, las vueltas de la vida, también me tocó trabajar en actividades relacionadas con las telecomunicaciones. De hecho, trabajé en una empresa que estaba relacionada con el tema de las telecomunicaciones, trabajé en grandes, digamos, como para grandes empresas de telecomunicaciones del mundo. Estoy hablando, no sé, Telmex en México, Telefónica, etcétera, etcétera. Y muchas veces charlando con los técnicos, digamos, de esas grandes compañías, a veces le comentaba, por curiosidad, a ver si técnicamente es muy difícil de probarlo también, pero bueno, por diferentes motivos que no vienen al caso, sería medio también complicado que haya sido digamos, un entrecruzamiento en líneas o algo así. Tampoco no lo tomé como broma, porque en ese momento yo no era nadie. O sea, si me decís, bueno, si hoy en día recibo una llamada así, bueno, pues te puede decir, bueno, puede ser una broma de alguien que siga el canal y te quiere hacer una broma, etcétera, etcétera. Aparte de 10 años, Pero, me sorprendió. sí, no, sí, sí, sí. Aparte, nada que ver con el tema en ese momento. Y lo que sí también, con el tiempo, a partir de que yo publico esta historia de la llamada en la página, en el Dragón Invisible, empiezo a recibir mensajes de otras personas que tuvieron experiencias similares. O sea, que no fui el único que recibió una llamada así, sino que otras personas, inclusive acá de Argentina, me han comentado historias similares. Gente inclusive que recibieron también una llamada, pero a nivel mental. O sea, despertarse en medio de la noche, estar conscientes en medio de la noche, no es que estaban semidormidos o así, no, no, estaban despiertos, conscientes, levantados y recibir en su cabeza como una llamada así, como un mensaje así, también una voz metálica que le repetía una frase, etcétera, etcétera. Así ¿Y que, alguno bueno, de estas personas, Carlos, te comentó cuál era el mensaje, qué les decían, si alguno le entendía? no, o no le entendían directamente, o en general, cuando una persona recibe mensajes de este tipo, son los clásicos de bueno, que hay que portarse bien, que no es la única persona con la cual ellos se contactaron, que hay que cuidar el planeta, o sea, los clásicos mensajes no tanto apocalípticos, sino más bien de que cuidemos el planeta, qué sé yo, todas esas cosas, digamos, ¿no? Consejos. Que nos portemos bien. Eh, eso es medio estándar, digamos, dentro de la ufología. Antiguamente, y te hablo así en términos generales, digamos, ¿no? Cuando hablamos de los contactados, antiguamente los mensajes que recibían los contactados en la época del década del 40, 50 principalmente, 50 y 60, eran sí mensajes apocalípticos, digamos, ¿no? De cuidemos de la tecnología nuclear, la bomba atómica, que cuidemos, porque si no se va a venir una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Últimamente esos mensajes han cambiado de apocalípticos a cuidar el planeta, a ser mejores personas, qué sé yo, más positivos son, si se quiere. Uh De -huh. todas formas, yo no le doy mucha importancia al mensaje en sí. A mí lo que me interesa es la inteligencia que está detrás de esos mensajes. Sean positivo o negativo, detrás hay una inteligencia que está detrás de este fenómeno, que es con la cual a mí en lo particular me interesaría algún día poder interactuar. No, la verdad, cuando la otra vez te escuché y ahora que tengo la suerte de que me lo estás contando a mí para compartir en el canal, está muy buena la historia. Yo me acuerdo que yo tenía mis primeros años en internet, el Dragón Invisible era de las muy pocas páginas que había.
Y con el tiempo me acordé, la volví a ver y ya no estaba. Cuando escuché tu canal Demonio, dije, era este el de la página, eras vos. Yo no te conocía vos, pero sí la página. Sí, sí, había historias muy copadas, muy interesantes, que quedaron abiertas, y la verdad una muy buena página. Pasó el tiempo, sos investigador. Perdón, si me permitís, el hecho de compartir esta historia de la llamada también es para incentivar a tus seguidores del canal que si alguno de ellos ha tenido una experiencia similar o conoce a alguien que ha tenido una experiencia similar con una llamada telefónica extraña o algo, o un mensaje en la mente o algo así raro, que te lo comparta contigo, o sea, que se comuniquen con vos y te compartan la experiencia, porque está bueno el hecho de contar historia, también sirve para que otra gente se anime a Claro. contar sus propias experiencias, aunque Claro, porque sea recibir en un el llamado así, vos anonimato, pensás, porque... o estoy loco o me están tomando el pelo. Y sin embargo, bueno, Exacto, vos y muchas personas que en la página El Dragón Invisible dijeron que le pasó lo mismo, ya estamos hablando que es un factor común que le ha pasado a gente. exacto. Exacto. Así que invito a los oyentes, a tus seguidores, que si tienen cualquier tipo de historia que tengan personal o de conocidos cercanos, que la compartan con vos, así la podés compartir, aunque sea en forma anónima, pero que la puedas compartir en el canal, porque esto nos sirve muchísimo, o sea, Sí, estas obvio. historias que no desaparezcan, que no mueran, No, es que creo que sino tampoco han que... desaparecido, me parece. Pero bueno, vamos a ver, ojalá alguien se anime a compartir y por sobre todas las cosas hablar, porque no está mal desahogarse un poco. Carlos, después, como investigador, ¿vos viviste alguna experiencia personal o alguna investigación, así una narración cortita, tranqui, que vos digas, puta, no esperaba encontrarme con esto? muchas veces vi cosas raras. O porque íbamos a lugares donde el fenómeno se estaba manifestando, como puede ser Victoria, por ejemplo. Estuve alguna vez en Victoria, bueno, estuve varias veces en Victoria, pero particularmente recuerdo una que fuimos al famoso Cerro La Matanza, que está ahí al lado del río, y vimos con Andrea una noche, con binoculares, todo, las famosas luces en el río que ellas siempre hablan, o sea, las pude ver. Tuve también, que yo, en Punta Indio, acá al sur de La Plata, Sí. al lado, a orillas del río de la Plata, donde también una noche, que es una zona que donde siempre aparece el fenómeno, digamos, hay un montón de historias, y también una noche vimos una esfera, como la del tamaño de una pelota de básquet, que apareció, eran como las 2 de la mañana, apareció viniendo como volando a baja altura, digo, y cuando digo baja altura te estoy hablando de ponerle 2 metros de altura, Tipo arriba ovni, del agua, como le dicen ovni rastrero, algo así. las famosas luces rastreras que ahora se Claro, están poniendo de moda, particularmente en La Pampa, en todo el sur de Argentina. una cosa así. Entonces, esto venía como flotar, con un vuelo errático, una luz del tamaño de una pelota de básquet verde, con un vuelo errático que en un momento, en ese vuelo errático, se posa arriba de un árbol. Éramos un grupo bastante, no grande, pero éramos como 10 personas. Una de las personas tuvo la rapidez de que antes de que esta pelota se pusiese arriba del árbol, él ya salió corriendo para allá, como adivinando que iba a ir para allá. Así que fue la persona del grupo que la vio más cerca, la describió como una esfera del tamaño de una pelota de básquet, pero lisa. Bueno, esa Era algo, esfera, era algo sólido o era una luz que vos podés tocar y nada. buena pregunta, es buena pregunta. Daba la sensación de algo sólido, Ah, pero la realidad es que vos estás viendo una luz. sí. Y esto está bueno, es muy bueno lo que vos preguntás porque muchas veces, muchísimas veces, se habla de luces, ¿no? El testigo dice, vi una luz. Y por ahí viene el investigador y le dice, bueno, ya pone, o sea, el testigo lo único que ve es una luz, punto. Ahora, muchos investigadores ponen la nave detrás de esa luz y que encima está tripulada, etcétera, etcétera. Pero si uno es objetivo, lo que vio el testigo o lo que vimos nosotros esa noche es una luz. No Ah. vimos un aparato Pero metálico sólido. este chico que se animó a ir hasta ahí o que le adivinó la intención, ¿no tiró la mano para ver qué era, si No, era no, no, pues metal? o sea, la luz se posó arriba del árbol, Ah, digamos, ¿no? porque Entonces, te cuento, el- sí, yo una vez no, en julio del 2017,
pleno invierno, estoy acá en zona oeste de Buenos Aires, zona urbana, saqué la basura y cuando vuelvo venía una luz blanca hacia mí, acá entre las casas, yo la saqué enseguida, entré adentro, saqué el binocular y me esquiva, llega al frente de mi casa y lo esquiva, pero con el binocular, también como el muchacho este, como ustedes, no la podía tocar porque estaba a una cierta altura, más de 2 metros. La seguí con el binocular y lo que vi era un blanco hermoso, tipo LED, un blanco LED, pero al verlo con el binocular, adentro era como, ¿viste cuando un núcleo se mueve y dibuja un núcleo, un átomo se mueve y figura un núcleo redondo? Bueno, era un movimiento de algo terrible que era lo que dibujaba esa circunferencia. No sé si era, como decís vos, no sé si era sólido o una luz, pero es lo que vi yo, como un electrón, un átomo, perdón, que se mueve y dibuja todo un núcleo redondo, pero una velocidad terrible, y es lo que vi con el binocular, nada más. Y creo que lo vi yo solo, porque con el frío que hacía. Qué buena historia, qué buena experiencia. Cortita, pero inesperada, aparte. Inesperada, porque... Es que el fenómeno se presenta en forma inesperada normalmente. O sea, no te la ves venir. Sí, lo que estoy contento es que reaccioné por lo menos de buscar el binocular, pero bueno, también se fue tomando elevación, pero acá, en zona urbana. No es que me fui a un campo, no es que me... Acá, sacando la basura en casa. Es que el fenómeno, aunque para muchos parezca extraño, se manifiesta en cualquier lugar. Y cuando digo cualquier lugar, es en el medio del campo, en el medio de la ruta, en el medio de la ciudad, en medio de la ciudad de Buenos Aires, dentro de tu casa. Tenemos los famosos visitantes de dormitorio, esferas que se manifiestan dentro de la casa del testigo, no fuera, dentro de la casa del testigo. O sea, el fenómeno se puede manifestar en cualquier lugar cuando menos lo esperás. Y muchas veces, una historia clásica es que el testigo viene y te dice: yo estaba dentro de mi casa, estaba cocinando, estaba haciendo esto, aquello, lo otro, y de golpe siento la necesidad de salir afuera. O venía por la ruta y siento la necesidad de parar el costado de la ruta o bajar, como tengo otra historia, en una playa. Y cuando salgo afuera o bajo a tal lugar, miro para el cielo y estaba la nave ahí. O pasa la nave justo por ahí o lo que sea. Entonces, muchas veces también el fenómeno interactúa con el testigo. O sea, de alguna forma lo incentiva o lo estimula a que haga cierta acción, a que vaya a tal lugar, aunque sea salir de adentro de su casa, salir al patio, para que el fenómeno lo pueda manifestarse frente a sus ojos, digamos, ¿no? ¿Se puede decir elegir? ¿Es elegido? Podría decirse que es elegido. Lo que pasa que elegido suena que es una persona que, si sos elegido, es una persona súper especial. Nada, por ahí simplemente se manifestó esa única vez y después nunca más. O sea, sí, yo la verdad. Te estimuló a que salgas, pero eso no significa que vas a ser el elegido, digamos, que vas a mandar, darle un mensaje a la humanidad. No. Esas cosas. Yo creo que en realidad, mira lo que te voy a decir, en realidad todo lo que estoy hablando hoy son opiniones personales, o sea, o son casos reales, pero después las reflexiones son opiniones personales que te pueden gustar o no a la gente o no, pero bueno. Mi opinión personal es que ante el fenómeno no hay ningún ser humano especial. Es decir, todos aquellos mesías, supuestos mesías, elegidos, grandes contactados, que dicen: no, yo tengo el mensaje para salvar a la humanidad, los hermanos mayores. Ante el fenómeno somos todos iguales, somos absolutamente todos iguales, somos nada ante el fenómeno. Si alguno se cree el súper elegido, yo le diría: bajate de la moto, viste, pará la moto y bajate, porque somos todos iguales. O sea, sí, es verdad. Cualquiera puede ver el fenómeno, el fenómeno se puede manifestar ante cualquier persona. Tal vez algunos tengan la suerte o por alguna característica especial que se manifieste más seguido, menos seguido, o más cercanos, más lejanos, pero de última somos todos iguales ante el fenómeno. Inclusive aquella persona que te dice: yo nunca vi nada. Bueno, vaya a saber por qué el fenómeno no se ha manifestado, pero somos todos iguales ante el fenómeno. Sí, es verdad. Yo he tenido vivencias desde hace 5 o 6 años y creo en esto desde que era pibito. O sea que no, y no es que estaba esperando que me pase algo. Siempre creí desde la historia, desde
los cálculos de la pirámide, darme cuenta cuando estudiaba que para todos los aborígenes del universo, mayas, aztecas, sumerios, egipcios, todos los dioses venían del cielo. ¿Quién le enseñó a los aztecas a manejar el cero? Todas esas cosas me preguntaba yo. Y bueno, criándome, como seguramente vos también, escuchando un Carl Sagan, a tipos como él, y vos decís, no, solo no está. Y después, bueno, a medida que pasó el tiempo, pasaron los años, por suerte, el fenómeno fue creciendo, la gente fue sacándose el miedo, la vergüenza y empezó a hablar. Y por suerte, en este caso, yo lo valoro mucho, que el Internet haya personas como vos que hacen trabajo que yo valoraba y que resulta que ahora te puedo conocer y que difundamos esto desde los tipos comunes que somos y que hemos vivido experiencias, que eso es lo que me interesa a mí. Que el tipo común y corriente tuvo una experiencia y diga, sí, voy a contar lo que me pasó y se deschaven otros que dicen, a mí me pasó lo mismo. Es eso. Para mí es Oye, eso. mira, ahora eso me da pie para dar un consejo, entre comillas, pero eh, a mí, los que siguen mi canal saben que yo no suelo publicar en mi canal videos de ovnis. O sea, videos de luz, esas cosas, muy rara vez, salvo que venga el investigador o el testigo y que lo filmó, pero no me interesa a mí tanto el video del ovni, de la luz, sino el testimonio de los testigos. Valga la redundancia, como bien decís vos. O sea, yo valoro mucho el testimonio de la gente, sea investigador o sea una gente normal que vio algo, tuvo la experiencia. Eh, es muy difícil tener pruebas físicas de este fenómeno, aunque parezca raro. Es muy difícil. O sea, el fenómeno es muy complejo, o sea, muy difícil de tener una prueba 100% irrefutable que te diga, mira, pero el fenómeno es real. O sea, el fenómeno está ahí. El fenómeno es real y está ahí. Sí. Sí, Un aparte, consejo. desde el punto de vista universal, semejante monstruo de universo, nosotros solos. Bueno, a propósito de eso, quiero dar un consejo. Yo primero aclaro que no soy quien para dar consejos, pero bueno, me tomo el atrevimiento de dar un consejo si te gusta bien, y Sí, si obvio. no te gusta, no lo tomes. Yo siempre digo a la gente, cuando me hacen entrevista, aprovechen, tómense 5 minutos por semana, 5 minutos más por semana, a sentarse a ver el cielo. No, desde tu patio, desde tu terraza, desde la ventanita que da a un patio interno de un edificio, y decir, no, pero yo solamente veo un pedacito así, decir, no importa. De donde sea, por más que haya contaminación lumínica, que vos no veas ninguna estrella, veas todo una. No importa. Tomate 5 minutos a la semana a sentarte a ver el cielo. Nada más que a verlo. Por ahí tenés la suerte, por ahí ves algún satélite, por ahí si tenés las aplicaciones y sabés qué va a pasar a la estación espacial, mirate la estación espacial. Si tenés un cielo más o menos limpio, que puedas ver alguna estrella, bueno, sentate a ver la estrella. Tómate 5 minutos para ver el cielo. Eso primero que te desenchufa un poco, es una especie de comunión con el cosmos, con ese universo que vos decís. Y si tenés la suerte de ver un cielo un poquito despejado, te vas a dar cuenta de lo nada que somos. O sea, el universo es tan, pero tan, pero tan grande. Nosotros somos un planeta mediocre en una galaxia común y corriente, que es la Vía Láctea. Encima estamos al borde de una galaxia, o sea, estamos en el suburbio, en el conurbano, si se quiere, digamos, de la galaxia. No vivimos en zona norte, no vivimos en el centro de la galaxia, no. Vivimos tirado ahí al costado, casi nos estamos cayendo de la galaxia, que a su vez forma parte de un grupo de galaxias comunes y corrientes, del grupo local que se llama, que a su vez forma parte de miles y millones de galaxias, de todo, bla, bla. Entonces, te das cuenta que no somos nada. En la Tierra, a pesar de que todos nosotros es un nada, ni es un grano de arena de todas las playas del mundo. O sea, sumá todos los granos de arena de todas las playas del mundo. Ahí Bueno, estamos. la Tierra es un granito de esos, de todo ese cúmulo de arena. Es más, una vez leí, alguien se tomó la molestia de calcular, a ver si había más granos de arena que estrellas en el universo. Entonces se hizo todo un cálculo así, a grosso modo matemático, y bueno, ¿cuántos kilómetros de playa hay? Más o menos un ancho promedio, un volumen promedio bueno, alguien hizo ese cálculo. Y creo que había todavía más estrella que arena, no me acuerdo ahora el resultado, pero era. La cuestión es que no somos nada. Entonces, miren el cielo, que eso te conecta, aunque sea 5 minutos, con el cosmos, y hasta si tenés suerte, hasta por ahí ves un ovni, pero es lo que menos importa. O sea, el tema es mirar el cielo Apreciar, 5 minutos por apreciar semana. el techo que tenemos.
Exacto. Carlos, esta charla me encantó. Esta charla vale mucho para mí porque una experiencia de voz metálica, no sé cuántos la han tenido. Me encantó también porque yo sigo tu canal y me gusta. Y si vos me permitís, yo quiero dedicarle este videoprograma a Demargue Baer, un fólogo brasilero que nos dejó, que se fue por ahí, por el universo a dar vueltas, y que yo también admiraba y respetaba mucho. Así que bueno, dedicándole a Demar este videoprograma que hago con vos, que yo sé que vos lo conociste, te agradezco y te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano. Gracias, Gustavo, por la invitación. Me encantó que le hayas dedicado el programa a Demar. Gran persona, gran investigador, gran difusor. Nada, es una pena enorme que haya partido a navegar por el universo, como bien decís. Gran persona, gran persona. Y la verdad que me puso muy triste cuando me enteré de su fallecimiento. Así que gracias, Gustavo. Un saludo a todos los que están mirando este programa. Y los espero por Demonios, youtube.com/demonios. Ahí los espero, que hacemos directos todas las semanas. Un Voy a fuerte poner el abrazo. link en descripción. Carlos, gracias.